Y bueno, para comenzar nuestro segmento Pesca Fresca. ¿Qué ha pasado en esta semana? Pues lo mismo de siempre. Los corruptos siendo expuestos en nuestro país. Seguimos viendo los resultados del coletaje de la Operación Purga. Los corruptos siendo corruptos. Los corruptos siendo corruptos, ya sabemos. Sí, es tenaz lo que pasa en nuestro país. No puedo creer que todas las semanas tengamos un caso de escándalo más grande que otro y que el uno vaya tapando al otro. Eso a mí me parece terrible en nuestro país. No sé cuándo esto cambiará por buenas noticias, por mensajes positivos, pero bueno, ahí le vamos a hacer la lucha. Hoy queremos hablarles del tráfico de tierras y testaferrismo. ¿Cómo se armó este lucrativo negocio de los muentes? Es lo que les vamos a contar. Ya saben, la nota completa pueden verla en www.periodismodeinvestigación.com, pero hoy les vamos a estar dando una pastillita de lo que fue este negocio lucrativo. Miren esa portada que tenemos ahí justamente. Adivina quién es el tipejo ese que saca el dedo. No sé. Es el primo de Pablo Muentes, este señor Fausto Alarcón, porque Pablo Muentes es Pablo Muentes Alarcón. Entonces son primos hermanos de estos dos señores. Se nota además el parentesco en sus cachetotes. Pero me parece genial que esa foto la tomamos del portal Primicias. El tipo está en la audiencia y el fotógrafo le está tomando la foto de él que entra y el tipo le saca el dedo. Terrible, eso lo vi en la asamblea también. Claro, pero lo que me demuestra eso es como qué cinismo de esta gente. Ellos son los que cometen estos actos de corrupción terribles. Ya les vamos a contar de qué se trata esta nota, porque va más allá de solamente ser delincuentes de cuello blanco y lograr todo lo que hacen. Vemos quienes han sido los perjudicados de este caso terrible. Es gente humilde, campesinos que están totalmente, incluso con prisión preventiva. Uy, ya les vamos a contar, pero me quería detener en esa portada porque lo que vemos ahí es a Pablo Muentes y a su primo siendo estos mafiosos. Justamente lo que vemos en el fondo es esta casita que es una de las casas que es parte de este tráfico de tierras. Y los documentos que están ahí son las escrituras cambiadas que hacen con estos famosos habeas data, con los que te quitan tu terreno, lo que sea tuyo, algo que era tuyo, simplemente llegas un día y ya no es tuyo. No tienes idea de lo que pasó. La forma de legalizar las injusticias en nuestro país, porque aquí las injusticias se dan con papeles, y eso es lo que siempre les invitamos a los amigos que nos están escuchando. Esto es algo que nos afecta a ustedes, nos afecta a gente como nosotros, y seamos empáticos. No esperemos que nos tenga que tocar a cada uno de nosotros para ahí levantar la voz. Seamos empáticos, levantemos la voz desde ahora. Veamos cómo estas personas humildes fueron afectadas por estos gigantes, estos dinosaurios políticos y jurásicos, como les dice mi tía Alex, jurásicos. Verás, justo esta historia me parece tremenda porque tiene que ver con 260 hectáreas en Durán, ¿ya? Estas 260 hectáreas están valoradas más o menos en $1.200.000, ¿ya? Hay unos que dicen, ha sido poquito, chuta, no sé si eso le parece poquito, a mí me parece tremendo. Pero lo más duro de este caso, siento yo, que es que Pablo Muentes les enseñó a sus hijos a robar. Les enseñó a sus hijos. Ese es el legado de los hijos de Pablo Muentes. Eso me pareció tremendo, porque también este es un capítulo en el que hablaremos de legados, que hablaremos de luchas de vida, y me parece asqueroso ver cómo es posible que este padre, Pablo Muentes, les enseñe a sus hijos a robar desde la legalidad, justo de esto que estamos hablando. Y amiga, esto no es un caso alejado, ¿no? A veces decimos, no, es que eso pasa allá en Durán, lejos, no, aquí, mi Cuenquita, mi Isla de Paz. No, señores, aquí también se dio un caso y hubo denuncias de cómo, con complicidad de algunos malos elementos del municipio, se dieron estos cambios de nombre. Yo tengo un caso así, cerquita, le pasó a mi mami. Ella hizo unas escrituras de un terreno, lo sacó por prescripción, y con ese mismo número de juicio que ella gana y que le adjudican las tierras, con ese mismo juicio inscriben a nombre de otra persona. ¿Cómo? Nadie sabe de ahí. Pero yo sí sé cómo, porque eso está en nuestra nota de periodismo de investigación. La cosa es que ellos tienen tomada la justicia. Esa es la parte. Tienen sus chanchullos con las notarías, tienen sus chanchullos con los jueces, y de esa forma te cambian tu escritura y te dicen que tú le has vendido. Te dicen que tú le has vendido y ahí están los papeles y todo, y es como, what the fuck. Pero es lo mismo que pasó, por ejemplo, con la forma en la que se hizo millonario Pablo Muentes, ganándole este juicio a Banco del Pacífico. Pero eso también es interesantísimo.
Pablo Muentes tenía una deuda con Banco del Pacífico. Le da unos papeles que no estaban realmente, pues, asentados con dinero, ¿no? Sino simplemente unos papeles. Luego este Banco del Pacífico le dice, oiga, señor, usted no me ha pagado. Y entonces el man se cabrea y dice, no te he pagado, entonces ahora tú me pagas a mí, te demando y te denuncio por $4 millones. Y gana. Con ayuda y manipulación de la justicia, ¿no? Como acostumbra. Y vamos a ver despuesito, vamos a ver un buen video sobre eso, pero este es el negocio familiar de Pablo Muentes, en donde están sus hijos, Nicole y Oscar. Uno de los tantos negocios de este ilícitos, tipo, ¿no? Claro, como lo decíamos, lo hemos dicho la semana anterior también, este era un secreto a voces. Todo el mundo sabía, en Guayas sobre todo, que Pablo Muentes hacía lo que le daba la gana en la justicia. Y luego, su amo, Jaime Nebot Saadi, si te he visto no me acuerdo. Eso me parece una cosa tremenda. Hablaba con una amiga y chistosa porque ella me decía, aquí entre nosotras, a mí siempre me gustó el Partido Social Cristiano, dice, pero después de esto me parece terrible. Yo me reía y decía, ojalá fueran así los correístas también, y se dieran cuenta de lo que está pasando. Ojalá, aunque sea de este ejemplo. Yo no les pierdo la fe. Hijita. Vamos. Aquí hacen centro de rehabilitación de todo. También debería haber un centro de rehabilitación de correísmo. Digo nomás. Estoy extrañando a Rosita Bonete. Es que como no hay, como es pregrabado, no está mi Rosita Bonete para pelear con ella. Caramba, le extraño a todos, porque sabemos que nos escuchan de principio a fin y algo les mueve escucharnos. Lo que sea, sigan ahí conectados. Sí, vamos ahí. Pero bueno, para seguir en este tema, imagínate que uno de los casos por los que explota este tema es el caso de Eric Ramírez. Eric Ramírez es un señor que, distinto a las otras personas con las que ya había este modus operandi. Esta persona es un tipo que tiene un abogado, ¿cachas? Porque los otros señores les atropellan, gente humilde, les atropellan por completo. Oye, y además allá no hay la 961 para que ya digan noticiero de la mañana y denuncien y les pongan todas estas cosas. Claro, no hay herramientas, no hay un periodismo de calidad, no hay las diferentes instancias en las cuales la gente se pueda defender. Pero entonces vienen a hacer este modus operandi con esta persona, Eric Ramírez, ¿Tiene un poquito? No, que además este señor tiene un buen abogado y se da cuenta, además imagínate, como 10 años después de comprar su terreno, cuando le quiere vender, se da cuenta que el terreno ya no está a su nombre, que alguien ya le ha vendido el terreno a otra persona. Entonces él empieza a investigar y con su abogado empieza a hacer todos los trámites y se destapa este caso. Algo que es muy interesante es que yo me entero de la existencia de Eric Ramírez y todo esto porque Eric Ramírez le busca a Fernando Villavicencio en la comisión de fiscalización. Entonces llega Eric Ramírez con sus documentos y le dice, mira, no sé qué ha pasado, pero de un día para el otro ha pasado esto y las actas ya no son, y mis escrituras ya no son, y le llega con todos los documentos, justamente como podemos ver en pantalla. La primera casa en color natural, le vamos a decir, era la casa que incluso la descubren en un operativo que hacen junto a CNN. Va CNN con un equipo de policías, es un video muy bacán que lo pueden ver en la nota, y va este equipo y entran y encuentran que en esa casa están sucediendo cosas ilícitas. Tenaz. Ilícitas. Luego de eso le pintan de colores a la casa y de unos colores bien particulares, ¿no? ¿A qué les recuerdo esos colores? No voy a decir. Pero a esos muerdes de la lengua. Ya, perfecto. Ya. Entonces, después de este operativo le pintan de colores a la casa para fingir que la casa no es la misma. Bueno, no sé si quieren fingir realmente, de alguna forma quieren tapiñar la cosa, porque de verdad que hasta ahora Eric Ramírez no recupera sus tierras, porque en un momento ya las recuperó y luego viene la orden del juez, cooptado por supuesto por Pablo Muentes. Ahí es cuando no entiendo. En este país es facilito hacer la ilegalidad, pero ya cuando los descubres y quieres volver las cosas ya no puedes. O sea, ¿cómo funciona esto? O sea, funciona con corrupción, pues así funciona, con plata por debajo, eso es lo que les den, con relojes de $40,000, con eso funciona. Hasta con sándwiches de chancho. El sándwich. Ya, bueno. En todo caso, algo que me parece súper loco es que yo le preguntaba, porque tuve la oportunidad de conversar con Eric Ramírez y también conversamos con Guillermo Lizarzaburo en nuestra nota, lo pueden ver. Guillermo fue
es un periodista que fue también perseguido por Pablo Muentes por denunciar estas cosas. Acordémonos que el modus operandi de Pablo Muentes era denunciar a todas las personas que se opongan a las ilegalidades que él estaba haciendo o que quieran evidenciar. Y lo decíamos alguna vez, ¿no? Es el mismo modus operandi. Primero intento endulzarte para que seas de los míos, convencerte. Si no lo logro, entonces te demando. Si no lo logro, entonces te elimino. Así es. Tremendo. Ese es el modus operandi de la mafia en este país. Pero bueno, justamente cuando hablo con estas personas, ellos me cuentan que estos terrenos son utilizados. Yo les decía, ¿para qué usarán estos terrenos? Mi ñaña decía, de ley, para que aterricen avionetas, nos gozábamos. Pero no ha sido para eso. Ha sido que usan para hacer piscinas de camarón. Y adivina quiénes son los dueños de las empresas que tienen sus piscinas de camarón en estos terrenos ilícitos. Muentes. Los hijos de Pablo Muentes. Entonces ahí digo yo, qué vergüenza. ¿Cómo es eso? ¿Cómo es que tú como padre les enseñas eso a tus hijos? Ya va más allá de todo. O sea, ¿qué pasa? Entiendo que tú seas un pillo corrupto, pero ¿en serio les enseñas a tus hijos eso también? Esa es la diferencia de los legados, ¿no? O sea, tienes la opción de dejar grandes fortunas como herencia, tienes la opción de dejar la educación, los valores, los derechos, y ahora me entero que también tienes la opción de dejarles una vida negocios de corrupción. De negociados truchos ahí. Qué vergüenza eso, realmente. Shame on you, shame on you. Y justo íbamos a hacer los Muentes, para sacarles todas las cosas sucias. Me parece terrible realmente, qué vergüenza, pobres de estos hijos. Bueno, en todo caso, cuando uno es adulto, elige qué hacer. Tú eliges, eliges qué camino seguir, y eso me parece tremendo. Y bueno, vamos como llegando al fin de esta nota, y para que haya un resumen increíble, ustedes ya saben, tenemos el segmento Te lo cuento en un minuto. Un saludo para mi ñaña, la Tami, que hace unos resúmenes increíbles. Y vamos a ver este video en el que nos hacen un súper resumen de todo lo que hemos visto en esta nota. Tráfico de tierras y testaferrismo. ¿Cómo se armó el lucrativo negocio de los Muentes? Vamos. Tráfico de tierras y testaferrismo. ¿Cómo se armó el lucrativo negocio de los Muentes? Aquí te lo cuento. En Durán, más de 260 hectáreas, avaluadas en más de $1.200.000, pasaron ilegalmente a manos de Pablo Muentes y a su red de testaferros. Este sistema delictivo se consolidó con el respaldo de jueces y notarios locales. La Fiscalía reveló cómo esta organización obtenía fallos favorables en la Corte Provincial y adulteraba títulos de propiedad. Encuentra en la nota casos donde más de una docena de campesinos fueron desalojados de un lote de 207 hectáreas por gente armada que quemaron sus viviendas y cultivos. Los campesinos fueron engañados para ceder el derecho de sus terrenos a Elsa Santos, presidenta de la asociación Patria Nueva, y a su pareja. Algunos recibieron mínimas cantidades de dinero y otros nada. Esos pagos fueron financiados por Agrocamarón, compañía de la cual los hijos de Pablo Muentes son dueños y accionistas, para hacer parecer una acción legal. Además, los campesinos fueron denunciados por Andrés Benítez, titular de Premium Camarón, que sería una empresa usada como fachada para proteger los intereses de los Muentes. Como parte de la demanda, se les solicitó a los campesinos pagar una indemnización de $15,000, y 10 de ellos están con prisión preventiva. En la nota te contamos también el caso de Eric Ramírez, quien era propietario desde el 2000 de un terreno de 2 hectáreas. A través de artimañas, mientras se encontraba fuera del país, se realizaron compras y ventas de su terreno sin su consentimiento. Finalmente, la última venta se dio en enero de 2023 a Fausto Alarcón, primo de Muentes, por $50,000, pese a que el avalúo catastral del predio es de $200,000. En un operativo captado por la CNN, se puede apreciar el uso que se le estaba dando al terreno, aunque tras la transmisión quisieron disfrazar la casa pintándola de colores. Tras la consistente lucha de Ramírez, el municipio de Durán le restituyó el código catastral y con ello recuperó la titularidad de su propiedad. Sin embargo, Alarcón pidió revertir tal decisión. La jueza Andrea Manosalvas falló a su favor y ordenó ratificar la titularidad del terreno a Fausto Alarcón, además de eliminar toda la información de la ficha original y exigir disculpas públicas de Ramírez. Este escándalo ha dejado en evidencia la colusión de diversos poderes para despojar a campesinos y agricultores de sus tierras a través de testaferros y estafadores. Es urgente que se investigue y desarticule estas redes conectadas a Pablo Muentes. Lee la nota completa en www.periodismodeinvestigación.com. Estamos inspirados hoy día. Vamos ahora con otro de los segmentos que tiene Periodismo de Investigación, que es quien nos facilita la información para que podamos conversar con ustedes y también analizarla todos los días domingo.
quiero que toquemos el podcast que realizaron ustedes, Tamia y Amanda Villavicencio, junto a Carlos Andrés Vera, quien es el director nacional de este gran documental, Mi País Robado. Tremenda experiencia. Bueno, como la semana anterior les mostramos un poco del documental y de lo que se vio, les invito a que lo vean. Fue muy interesante porque en Ecuador tenía 2 días de mostrado y lo bajaron. Las razones no sabemos por qué decidieron bajarlo, pero luego lo volvieron a subir. Entonces, primero les invito a que vean el documental completo. Es un video muy especial. Lo primero que yo le decía al Carlos Andrés es que le agradezco mucho por regalarme más horas en video de mi papi, que es como lo que me acompaña, ¿no? Es verle a él ahí, fue impresionante, muy bonito. Pero en esta charla con Carlos Andrés y ¿Quieres que te cuente algo que a mí me estremeció el cuerpo cuando vi el video? Dale. Es el momento en el que llegan a allanar la casa de Fernando Villavicencio. Vamos a ver ese video al final de esta parte. Cuando allanan esa casa, veo como una casa de uno más de los ecuatorianos. O sea, una casa tan nuestra, tan común, sin nada de lujo. O sea, era una casa común. Y sabes, en esa época mi papi vivía en Carapungo, que es un barrio muy popular de Quito, de la ciudad de Quito. Era un departamentito bonito. Exacto, pero era uno más. Y justo yo vi horas antes del allanamiento de la casa de Muentes. Entonces decía, Dios mío, ¿qué pasa en este país? ¿De qué estamos hablando? Allanan una casa con piscina, una casa con que los helicópteros ahí llegaban para poder cubrir todo lo que tenía, con un montón de empleados. O sea, ahí sí se puede presumir que algo hay mal, algo está mal, ¿no? Decíamos hace algunos programas de atrás con algún invitado, no es posible que un funcionario público pueda tener esa cantidad de dinero. Entonces uno ve y pesa, y yo sentí que mi cuerpo se me estremecía, y Dios mío, qué injusticia a una persona que no tenía en realidad nada de poder, ni económico, ni político, ni de ningún tipo, para poder defenderse, y le tocó enfrentarse al monstruo que es el Estado. Y tremendo además, porque me parece como ya algo así tan maquiavélico llegar un 26 de diciembre, como, no sé, ¿sabes? Les dañaron para siempre la Navidad a mis hermanos, les dañaron para siempre como esa época. Nosotros estábamos lejos, mi hijo era pequeño, estábamos lejos y no podíamos hacer nada. Le allanaban la casa, mi tía Alex ahí, incluso... Un abrazo para Alex, que nos va a estar escuchando en este programa. Y ella incluso así oraba y les mandaba sacando esos malditos de la casa. Algo muy terrible, no se siguió para nada como el debido proceso. Y claro, ¿qué buscaban? Además decían que mi papi era un hacker. Eso era el goce. Siempre le molestábamos a mi papi porque... Claro, él era de las personas que le cogió la brecha generacional de la tecnología. O sea, pasar de tener toda tu información en miles de documentos. Él siempre tenía documentos en papel. Siempre. Cajas. Claro. Y entonces era como, ya, Simón, o sea, hacker no es. Le juro, el hacker no es. Con las justas prende la computadora. Sí. Y entonces más bien le costó trabajo adaptarse a todas estas cosas tecnológicas. Entonces, como cuando le acusan de hackeo, realmente, o sea, eso era ridículo. Pero ¿qué buscaban en la casa de Fernando Villavicencio? Buscaban información. ¿Qué es lo que tenía? ¿Qué es lo que le decomisan? Su computadora, la tablet de los guaguas. La tablet de jugar de los guaguas. Eso es lo que le decomisaron. Y tenaz, o sea, unos momentos muy críticos que se vivieron. Y después de eso, como mi papá tuvo más o menos unos 6 años de una persecución muy fuerte. En esos años... Otro spoiler chiquito, cuando Fernando se va a Estados Unidos y podía comenzar una nueva vida allá, claro. ¿No? Tenía todo para investigar, le iban a facilitar la vida, y quizá hubiese tenido otra forma de fin a sus días, ¿no? Pero él dijo no. Porque yo no voy a abandonar a mis amigos, ¿qué les va a pasar allá? Y voy a regresar a Ecuador, y se arriesga, y en ese momento entendí yo que él estaba para dar la vida por su país, no solamente por sus amigos, por su país. Fue terrible esa parte del video. Tremendo. Y también como en el video, en el documental podemos ver escenas que hay de Sarayaku. Y fue muy loco porque yo siempre quería saber eso, ¿cómo es que Carlos Andrés Vera entró a Sarayaku? Ajá. Y entonces ahí, en el podcast, el Carlos Andrés nos cuenta
¡Que hay un cineasta! Pero no les despoilemos, mejor entren a ver el podcast porque ya, estuvo sí. genial. Y bueno, ahí como en un paréntesis chiquito, el podcast Habla Serio va en su 5ª edición. Han sido episodios muy bacanes, muy sentidos, todos muy, muy brutales. Empezamos con el caso de Santiago Loza. Con la familia de Santiago Loza. De Santiago Loza, que es algo tremendo. Fue el director de la cárcel del Inca y fue asesinado justamente por estas personas vinculados a los grupos terroristas. Y esa familia sigue en la total indefensión. Entonces, bueno, tremendo. También tuvimos el podcast número 2, que fue con la Grace Jaramillo. Esa fue una conversación muy chévere en la que hablábamos sobre el conflicto armado interno. El tercero fue especial con la Yalilé sobre las bandas delincuenciales, que ha traído mucha información muy poderosa. Este número 4 fue con Carlos Andrés Vera, y el número 5 lo vamos a grabar el día lunes. No tienen idea con quién vamos a grabar, pero también es otra luchadora valiente de nuestro país, a la que la negligencia, la injusticia y la corrupción le arrebataron a su marido. Pienso que dentro de los deberes, de las obligaciones que tenemos como ciudadanos es estar informados. Tiene, señor y señora que me está escuchando, joven, niño, tienen que leer. Y también, ahora que tienen esta ayuda, pueden sentarse, escucharles por Spotify, verles un ratito mientras se movilizan, mientras van en el bus. O sea, creo que podemos buscar estos espacios que nos ayuden a generar esta conciencia crítica que permita que nuestro país se edifique. Entendamos de ese gran mensaje transversal que tiene este programa. Sí, genial. Bueno, y pienso que todos los esfuerzos que hacemos desde Periodismo de Investigación es para esa construcción, ¿no? Exacto, por eso buscamos la forma de llegar a usted, a la persona que le gusta leer la nota completa, lindo, a la persona que le gusta escucharnos los domingos, lindo, a la persona que quiere ver el podcast Habla Serio, genial. Esto ya lo dijo Villavicencio, ahí está, te lo cuento en un minuto, también tenemos para todas las edades, para todos los públicos. Lo que queremos es que en este país la gente comience a tener también memoria, a conocer la historia, porque un pueblo que no conoce su historia, ustedes ya saben, está condenado a repetirla. Y justamente para cerrar esta parte bonita del podcast, algo que me pareció súper lindo, que ya lo había dicho en otro momento en un tuit el Carlos Andrés Vera, pero lo volvió a decir en el podcast, y era justo que el timeline del Twitter de Fernando Villavicencio es la gran enciclopedia de la corrupción. Entonces, cuando tú necesitas información de cualquier caso de corrupción, incluso, y eso como que lo decíamos el otro día, uno no puede ser cómplice en las urnas tampoco. Entonces, cuando yo me quiero enterar de por quién estoy votando, es mi deber ciudadano enterarme quién es esta persona, no solo ser lelo y votar en plancha porque me tienen dominado en mi cabeza, sino realmente investigar. Porque está guapa, votemos nomás acá. No, por favor. Ya no estamos para eso. Ya nos ha pasado tanto que vean, no sean malitos. Y una buena forma es, entre al Twitter de Villavicencio, ponga el nombre y le salen un montón de cosas, porque Fernando Villavicencio es un hombre que luchó contra la corrupción toda su vida. Entonces ahí va a encontrar un montón de cosas muy poderosas. Genial, genial, mi querida gente del caos. Y yo quiero ahora que comentemos un poco de las cosas que han pasado hasta ahora en el país, ¿no? Como les comentamos, estamos pregrabando este espacio, pero ya hay novedades, ya hemos visto. Por ejemplo, algo que a mí me llamó la atención sobremanera es que el caso Metástasis y Purga, la mitad de los jueces procesados fueron docentes universitarios. Entonces, ¿con qué calidad moral ellos pueden enseñar a sus alumnos ética, valores? Yo no entiendo qué clase de jueces son realmente los que están en nuestro país. Ya conversamos la semana pasada que en el Guayas, los jueces de lo penal, el 50% de ellos están detenidos. Y ahora vemos que además han sido profesores. Entonces, por eso la educación está como está. Por eso la educación ya no es responsabilidad solamente del Estado, de las universidades, de los colegios, de las escuelas. La educación está aquí, en línea, gratis. Está ahí la oportunidad de que usted se forme, de que usted lea. Ya dijimos el dato la semana pasada, 5 millones de libros están libres, gratis, en Google. Usted puede entrar y poner. Exacto, lo único que necesita es que lo lea, nada más. No podemos permitir que nos adoctrinen ni a la izquierda ni a la derecha. Necesitamos generar esta conciencia crítica en cada uno de ustedes. Y bueno, justo como ahí están nuestros amiguitos, ve, qué puchilas.
Pero bueno. Justo hablábamos de estas personas que son como académicos, ¿no? Que en teoría deberían ser los grandes padres de la patria que educan. Lo mismo pienso yo que pasó con este señor Ollarte. Hace unos años este man era súper reconocido, un constitucionalista que sabía de todo el mundo le llamaba. Yo me acuerdo que en esa época tenía unos amigos abogados porque trabajaba yo en el Tribunal Contencioso Electoral, en el Departamento de Comunicación. Y todos decían, mi Doc Ollarte, y el Doc Ollarte era una eminencia académica. Y todos los medios de comunicación le llamaban, le tenían. Después algo empezó a pasar. Y yo decía, este señor se empezó, es como los gremlins, ¿cachas? Que cuando les dabas de comer de noche, les mojabas, se hacían así malísimos. Rayita, que le sale una cresta y se hace así malísimo. Así se hizo este señor Ollarte. De un día para el otro, este señor se hizo un gremlin. No sé qué le pasó, le dieron de comer después de las 12 de la noche, le mojaron, pero se hizo malísimo y así como aterrador. Ya nadie le llama, ahora es de quinta. Pero él estuvo hablando de Millonarios. Exactamente, él está defendiendo a Pablo Muentes en el tema del Banco del Pacífico. O sea, te juro, amiga, parece correísta, defendiendo lo indefendible todo el tiempo. ¿Qué onda? Pero vamos a ver el video. Eso sí, el cristiano, entonces sí, ahí se dan, por ahí. Vamos a ver ese video que salió en Visionarias. Entonces, ¿por qué tengo la pericia que dice que son verdaderos? Sí, pero el dinero no aparece. Bueno, pero entonces el banco es el que tiene que ver eso. A ver, entonces yo voy al Banco del Pacífico, pago algo y después el banco, vea, aquí no hay. Pero yo tengo el recibo, pero es que no aparece. Pero es que, ¿qué culpa tengo yo de lo que usted hace o deja de hacer? Porque además en el habeas data está ordenado la investigación sobre ese tema. ¿Se hizo? Hasta el día de la fecha no hay la investigación. O sea, usted me dice que los recibos son falsos, son verdaderos. Usted me dice es que el dinero no hay, pero los recibos no, es que el habeas data del 2020 fue confirmado por la Constitucional cuando en esta acción de incumplimiento dice, vaya y haga cumplir ante ese juez de instancia. Si la Corte hubiese encontrado irregularidad, ¿qué hubiese hecho la Corte? Esto se hubiese acabado en el año 2021. La Corte hubiese dicho, es inejecutable, esto es irregular, las medidas reparatorias, compensación económica, registro de pagos, eso no se puede hacer porque veo... O sea, cualquier persona que hace eso todos los días, como nosotros, sabe lo que es una acción de incumplimiento y lo que es meterse en una acción de incumplimiento. En la cual si tú dices, oye, el fallo es irregular, te van a sacar la perimbucha, la Corte te va a mandar a la Fiscalía, la Corte te va a bajar tu sentencia. En este caso, el fallo es unánime diciendo, hágase cumplir con todas las reparatorias. Ahora, ahorita después de las 12, no sé qué pasó, pero ahora es lo indefendible. Ahora así es el señor Ollarte, qué pena realmente, pero bueno, pueden revisar en www.periodismodeinvestigacion.com todas las notas que hemos sacado sobre el tema Muentes. Realmente son muy decidoras. Se habla no solo de todo el tema del caso Purga, sino también de todos los chanchullos que tenía y que sigue teniendo pues este señor Pablo Muentes, una persona muy peligrosa. Realmente en Guayaquil a todo el mundo le tiemblan las piernas cuando escucha ese nombre. ¿Qué será que tienen ahí? Bueno, yo creo que es hora de que todos estos peces gordos comiencen a caer y aquí les pescamos. En pesca fresca. Y bueno, vamos a entrar a nuestra parte de la entrevista. Hoy tenemos una entrevista potente con un señor que se llama Jorge Luis Hidalgo. Él nos va a contar de algunos temas interesantes. Sobre todo vamos a hablar del gas, el gas natural. Hoy hablaba con mi mamá, mando un saludo también, y le decía, bueno, el gas existe. ¿Cómo existe el gas? ¿Dónde está el gas? El gas natural. Y bueno, de eso vamos a hablar y también de un caso muy, muy especial que lo vimos recién hace poco en redes sociales. No hemos tenido todavía la oportunidad de entrevistar a estas niñas valientes, pero vamos a ver un fragmento del video del caso Mecheros, de estas niñas valientes que están dando rebeldes, una lucha, ¿no? En este programa de rebeldía. No, tremendas. Vamos a ver qué tenemos de este videíto. Por favor, tiene el uso de la palabra por 5 minutos. Le escuchamos. Muy buenos días, señores asambleístas, ministerios, público en general que nos acompaña. Recibo un cordial saludo de quien les habla. Soy Yamilet Jurado, una de las 9 demandantes niñas al Estado por el tema Mecheros, por la contaminación de la extracción del petróleo. Hoy en este día me encuentro indignada y a su vez con una pena profunda
al ver las familias y los pacientes que están padeciendo de cáncer por la culpa de la extracción de los mecheros, por la quema de gas que se está haciendo. Yo soy hija de una víctima de cáncer, sé lo que es vivir el dolor en carne propia y de verdad, yo les digo con el corazón en la mano, terminemos con esta contaminación. En vez de terminar con los mecheros, ha aumentado más de 40 mecheros. Señores, nosotros no somos un juego, nosotros hoy hemos venido a hablar con ustedes y a concientizar para llevarnos buenas respuestas. He venido aquí para cambiarles, en vez de quemar el gas, en vez de esparcerlo por el aire y seguirnos contaminando, matando lentamente a todos los de las comunidades y de los que vivimos en el centro, porque también hay mecheros en el centro. Queremos proponerles a ustedes que en vez de quemar eso, extraer el mechero y dejar de comprar el gas a Colombia. Señores, estamos perdiendo dinero. Lo que podemos construir en un hospital de primera que haya dentro de la Amazonía, sea en Orellana o sea en Sucumbíos, porque no tenemos hospital de primera. Los pacientes de cáncer vienen a la ciudad de Quito, Guayaquil a hacerse atender y por eso hay una baja tasa de cáncer en la Amazonía, porque no hay un hospital, no hay doctores que estén capacitados para atender a los pacientes de cáncer. Ese es el dolor profundo que vengo a pedir aquí y hoy me quiero ir convencida de que ustedes van a escuchar el grito de auxilio mío y de toda la comunidad. Muchas gracias. Bueno, muy buenos días con todos los presentes, autoridades, y muchas gracias por este espacio. Primeramente me hago presente. Genial, esa es la forma de levantar la voz, esa es la forma en la que realmente se construye el país, con protestas, con propuestas y sobre todo con la verdad y la frontalidad. Muchas veces nos rasgamos las vestiduras, que la Pachamamita, que la naturaleza y los derechos ambientales, y el rato en el que tenemos que hacer algo no hacemos nada. Y aquí nos han dado una lección estas 9 valientes niñas de la Amazonía, que además se me rompe el corazón porque son hijas de víctimas. Son hijas de víctimas. Ahora nos acompaña ya nuestro entrevistado, Jorge Luis. Muchas gracias por estar con nosotros. Hola, Jorge Luis, ¿nos escuchas? Sí, hola, Amanda, qué gusto. Carmen, un placer. Qué bueno poder conversar contigo. Bueno, estábamos justamente iniciando la presentación de esta entrevista y empezamos con un video de las niñas de los mecheros, este caso tan tremendo que ha sacudido realmente el Ecuador, y también vemos pues cómo fueron tratadas en la Asamblea Nacional. Sin embargo, algo que me parece muy, muy especial y la razón por la que te hemos invitado es porque más allá del perjuicio que han recibido estas personas, estas familias, por la contaminación y por toda la afección ambiental que hay alrededor de estos mecheros, yo quiero que tú nos cuentes un poco, porque sé que tienes esta experiencia, ¿qué es lo que realmente está pasando con el gas? O sea, ¿por qué se sigue quemando este gas? ¿Por qué no se usa el gas? Si nuestras cifras de importación de gas son tremendas. También importamos un montón de derivados y como siempre quedamos como el payaso, así, cuando el Ecuador es el productor de muchas materias primas, pero siempre terminamos importando las cosas, el producto final, y en ese camino perdemos muchísimo, y no solamente perdemos pues en dinero, sino también ahora vemos las afecciones en el tema ambiental para estas niñas. Entonces, bueno, ahora la palabra es tuya. Cuéntanos un poco qué es lo que pasa con el gas natural y por qué seguimos siendo el payaso de Latinoamérica al importar tanto gas y no poder producirlo acá en nuestro país. Amanda, Carmen, qué gusto estar en su programa. Además, permítame iniciar este espacio, Amanda, reconociendo a tu señor padre. Ahora vemos cómo cada vez que salta un tema de corrupción, hay un tuit que se escribió hace 2 años, hace 3 años, justamente hablando de esto. Y en ese sentido, esto tiene mucha relación con lo que vamos a hablar hoy. Es decir, cuando no se entiende algo, porque tenemos gas, eso debería ser una buena noticia para el país. Además, necesitamos gas, porque evidentemente estamos importando gas. El año pasado importamos cerca de $1.000 millones en gas, que esto es propano y butano, esto es GLP. Y además tenemos unas niñas valientes, valerosas, que dicen, oigan, ustedes me están afectando a mi salud y la de mi comunidad porque están quemando gas. Pero no solo eso, también dicen, aprovechen ese gas
Eso es un mensaje potente, porque dicen más cosas que los propios técnicos especialistas de temas petroleros, que se han acomodado a que simplemente se queme gas y así tiene que ser, porque a mí lo único que me interesa es el petróleo. En ese sentido, lo que debería ser una buena noticia no lo es. ¿Por qué? Porque aquí hay un status quo, aquí hay una mafia de los importadores de combustibles que boicotean todo proceso de aprovechamiento energético nacional. Tanto es así que la licitación de gas de mecheros se ha caído por tercera vez ya, y la licitación de Campo Amistad para sacar gas, este es gas metano, que se llama gas natural, que además obviamente es gas que también reemplaza aplicaciones del GLP, que es propano y butano, y aplicaciones del diésel, que también importamos. Resulta que no la aprovechamos. ¿Pero por qué? Si es más caro importar, si es más caro esto. Entonces, cuando usted no entiende esto, y después cuando usted entiende que en las cortes de Nueva York hay unas delaciones donde dicen Trafigura confirma que ha dado sobornos, Vitol confirma que ha dado sobornos, Gumbord ha confirmado que ha dado sobornos. Cuando usted ve eso, pero aquí en el país usted ve que siguen participando, y no solo eso, siguen ganando, claro. ¿Sí? Es que ahí es cuando quedamos como payasos. O sea, esa es la parte que me parece terrible. Y, o sea, justo mi pregunta ahí, lo que usted nos explica, pues va acercándose a entender toda esta mafia que hay detrás de la importación. Pero sigo sorprendida. O sea, la razón por la que no hacemos nuestros propios productos es para beneficiar a los importadores. Eso es lo que estamos diciendo. 100% eso es lo que estamos diciendo. 100%. Le voy a dar un ejemplo que es vergonzoso para los técnicos ecuatorianos, que aquí hay técnicos muy valiosos. Usted sí sabe que desde 1985 en el Ecuador, en Shushufindi, ya tenemos tecnologías para aprovechar gas de mecheros y sacarle propanos y butanos para producir GLP. ¿Sabe qué ha pasado? Que esa planta que debería producir 25 millones de pies cúbicos solo produzca 12 millones de pies cúbicos. Creo que ahora están 10 millones de pies cúbicos. Entonces, si usted dice, yo ya tenía esta tecnología en Ecuador, en Petroecuador, desde 1985, y además Petroecuador es el que importa este GLP, mucho más caro obviamente, a $1 el kilo más o menos, ¿cómo se entiende usted que no funcione la planta al 100%? Y que no hayan invertido en más plantas, o no hayan desarrollado, que deje el sector privado que produzca en más plantas? ¿Cómo entiende usted eso? Bueno, entonces, por la corrupción, eso es lo que entiendo. O sea, todo el chanchullo que hacen está, primero, en mantener el status quo para beneficiar a los importadores, en lugar de detenerse un segundo a entender que el Ecuador podría por sí mismo hacer esto y generarle, además de un beneficio económico, también poder reducir el impacto ambiental que están teniendo en estas comunidades amazónicas. Pues yo le quiero preguntar algo más como de este mismo tema. He estado leyendo un poco sobre el Campo Amistad, ¿ya? Y me parecía curioso porque, claro, pues el que no entiende dice, el Campo Amistad está en el agua, ¿sí? El Campo Amistad está en el agua y de ahí sale el gas. Me parece como, no sé, como una película, ¿no? Uno que no está en ese rubro, pues todas estas cosas se vuelven sorprendentes. Lo que quiero entender es por qué el Campo Amistad está tan triste. Nadie lo usa, ¿Qué es lo que está pasando? Esa amistad ahí está resquebrajada. ¿Qué le pasa al Campo Amistad? Estamos tristes los que le apostamos al país. Y están celebrando en Campo Amistad los importadores. Le voy a contar un caso importante, Amanda, porque es muy importante. Yo la admiro a usted, ¿sí? Además admiro a sus padres. Son gente que le aporta al país, el país les debe mucho. Usted tiene un linaje muy, muy valioso. Gracias. Amanda, si me permite, por favor. Campo Amistad, casualmente Diario del Universo, usted sabe a qué me refiero, ya hablaba de este tema muchos años atrás. Resulta que en la última licitación, donde ya decían que nadie había
no había nadie interesado y que este campo más bien valdría que lo cierren y que utilicen la infraestructura para importar gas. Fíjese qué irónico. Resulta que nuestra empresa, asociada con otra empresa, nos presentamos y presentamos la documentación y todo. Y oh sorpresa, por favor entiéndame esta parte que es importante. Oh sorpresa, cambian las reglas de juego de la licitación sin comunicar de forma expresa este cambio de reglas de juego, donde nos enteramos del cambio de requerimientos que habían pedido la gente de Petroecuador cuando nos califican. Uh-huh. Cuando nos califican, dice, oiga, usted no ha presentado esto. Y les decimos, pero es que no nos ha pedido. Sí, es que cambiamos este tema, pero no nos comunicaron. Además tenía un documento interno que nosotros lo logramos conseguir, que proponían, porque ya sabían que había un interesado, ya tenían miedo de que haya un interesado, querían declarar desierta la licitación antes de que se presenten las primeras ofertas. ¿Ya? Quédese con esto. Uh-huh. En esos mismos días, ¿qué cree que hace? Ablandan las condiciones para los importadores de combustibles y les dicen a los importadores, antes con una sospecha de un caso de corrupción, ya no podían participar. Les dicen, no, señores importadores, ustedes son nuestros grandes amigos. Ahora necesitamos una sentencia ejecutoriada en el Ecuador para yo prohibirle la participación. No me importa si en Nueva York, en otros lados, usted habló que ha dado sobornos acá al Ecuador. Yo me hago el de la vista gorda, porque aquí ustedes son mis amigos. ¿Qué mensaje dan en ese sentido? Fíjese que al final del día llega un señor Miranda, que quiero que se acuerden de este apellido, porque este señor Miranda se pone en el cargo de gerente de Petroecuador, o lo ponen en el cargo de gerente de Petroecuador por una semana, y en esa semana declara desierta la licitación de Campo Amistad. Fue lo único que hizo. Pero cuando ustedes y nosotros y todo el país, y obviamente su importantísima audiencia, tengan apagones este próximo estiaje que arranca en septiembre-octubre, acuérdense del señor Miranda, porque resulta que mientras declaran desierta la licitación donde se tiene que aumentar gas para que ese gas, entre otras aplicaciones, se le entregue a la termoeléctrica Termogas Machala, que está trabajando subutilizada. Yo tengo una foto en mi cuenta de X donde resulta que hacen fila tanqueros con diésel importado para proveerle a esta termoeléctrica, forzándola, porque está diseñada para recibir gas, a que reciba diésel importado 70% más costoso. Me parece tremendo lo que dices, Jorge Luis, porque, o sea, igual, para ir aterrizando todas estas ideas, esta termoeléctrica que podría ser una solución en los estiajes, porque claro, hay que entender que los estiajes suceden porque todas nuestras hidroeléctricas están en la parte oriental, ¿no? Entonces cuando no llueve por acá, que normalmente es cuando viene el fenómeno del Niño, entonces podría aprovecharse el tema de las termoeléctricas en la costa. Pero la que hay, solo hay una, ¿es esta de Machala? ¿Solo hay una? Sí. Ya, sí, esta que hay de Machala funciona, está diseñada para funcionar con gas, que además el gas es menos, más económico y menos afección que el diésel. Pero además nosotros podríamos tener nuestro propio gas y funcionar de esa forma y darle así este apoyo para que no sean únicamente las del oriente, las que están, las eléctricas que están en el oriente, sino también esta de Machala. Pero en lugar de eso, lo que estamos haciendo es hacerle funcionar a esta térmica con diésel importado, porque es lo único que sabemos hacer, beneficiar a los otros. Y dos cosas más, así muy puntuales, Jorge Luis. Sí, nosotros en este programa y en todos los espacios de periodismo de investigación hemos denunciado cómo la contratación pública es una mina de oro para los corruptos. Ellos saben cómo direccionar los procesos, ellos saben cuándo declarar desierto, ellos saben a quién benefician. Por ejemplo, en el tema de la construcción, yo digo, solamente falta que le pongan que la máquina sea color rosado y que solo una persona tenga esa máquina y ahí está, ellos entran a ganar. Entonces ese es un secreto a voces que no ha podido ser normado a pesar de los esfuerzos que ha hecho la Asamblea Nacional. Otra cosa,
encapricharnos en tener proveedores que tengan antecedentes aquí, que tengan antecedentes en otros países y que pensemos que aquí van a ser que los buenos muchachos, a mí me parece terrible y eso es causa de lo que estamos viviendo ahorita, ¿no? O sea, tenemos unos proveedores, no solamente en este tema de todos los derivados, en todo lo que necesitamos importar para generar el gas y el combustible, tenemos eso en todos los ámbitos del Estado. Entonces lo que nosotros hacemos siempre es como que tocar una partecita y sacar pus, tocamos otra y sacamos pus. Lo que queremos siempre comunicar y dar a entender a la gente que nos está escuchando por este medio, que nos está viendo a través de las multiplataformas, es que tenemos que ponerle asunto a lo que están haciendo con nuestros recursos. Veamos cómo Ecuador, una vez más, demostramos que es un país que tiene muchísima riqueza. A esta tierra con la que Dios nos ha bendecido y en donde nosotros nacimos, no nos hace falta nada. Lo que pasa ladrones. es que, exacto, les sobran ladrones. Entonces yo pienso que ese es un mensaje que nosotros debemos dejar a la gente que nos está escuchando para que de verdad podamos unirnos y defender todos estos recursos que tiene nuestra patria. Perdón, Jorge Luis, que haya tomado ahí unos minutos la palabra. No, pero es súper valioso lo que dice, pero primero hay que honrar a las personas que dejaron la vida por nosotros. Y esa forma de honrar es la que ustedes están haciendo. Se necesita más periodistas valientes, se necesita apuntarlos con el dedo, se necesita que la gente interactúe, porque a todos nos ha perjudicado, por ejemplo, los apagones. Y detrás de los apagones, además, está el altísimo costo que llegamos a pagar. A Colombia le llegamos a pagar hasta 60 centavos el kilovatio hora. Eso es 12 veces más lo que nos cuesta la hidroelectricidad en el país. Quiero repetir, 12 veces más. Además, quiero aclararle una cosa. No es que estas empresas Trafigura, Vítor, Gumbor, en otros países pagaron tal vez a un gobierno de otro país, a un funcionario. En las delaciones dicen que pagaron a los funcionarios de Petroecuador. Claro. Y a los funcionarios de Petroecuador que confirman que pagaron. Aquí se hacen los desconocidos. Parece que no saben que aquí hay redes sociales, hay internet, hay formas de averiguar obviamente qué está pasando en juicios que nos compete al país, que están pasando en otros lados y que ya se dijo esto hace 2, 3, 4 años. Por ejemplo, con este héroe que tenemos como Fernando Villavicencio, que decía justamente este tipo de cosas. Entonces, ¿cómo es posible que venga un señor como el señor Miranda y diga que vamos a proteger los intereses de la empresa y del país y vamos a dejar desierta la licitación de Campo Amistad por tercera vez, porque casualmente es tercera vez la de gas de mecheros y tercera vez la de Campo Amistad, porque bloquean toda iniciativa de producción nacional y después vienen los agoreros del desastre y dicen es que no hay gas, es que es mucho riesgo, es que no vale la pena, es que el gas de mecheros no sirve, es que nadie quiere invertir, es que esto y el otro. Y después vienen los abusivos, que son como los que aprovechan justamente esta incertidumbre. ¿Y sabes quiénes son los abusivos? Los que promueven que se les dé además subsidios, que papá Estado importe combustibles y se les dé subsidios. El año pasado, todas las cámaras de la industria, la Cámara de Acuacultura, la de exportadores, pusieron el grito al cielo cuando se les dijo que se les iba a eliminar el subsidio eléctrico a ellos que pagaban 5 centavos el kilovatio hora, cuando compraba el Estado a 60 centavos el kilovatio hora, cuando teníamos apagones. Entonces esa falta de empatía, de no ponernos la camiseta del país, hace que, por ejemplo, hayan estas distorsiones y estos abusos. ¿Y qué cree que pasa el día de hoy? Mientras estamos hablando, por ejemplo, de Trafigura y de esto, de los importadores y cómo se declaran desiertos las licitaciones de Campo Amistad, resulta que hasta el día de hoy están las 2 mineras más grandes del país, las 2 mineras más grandes, con subsidios eléctricos y de combustibles. ¿Sabe cuánto pagan el kilovatio hora? 5 centavos, de 5 a 8 centavos. ¿Sabe cuánto paga usted? Usted paga de 9 a 68 centavos. O sea, quiere decir que nosotros, los ciudadanos, le damos subsidios eléctricos a las 2 grandes mineras. ¿Y qué cree? Los técnicos del país defienden ese subsidio.
porque a lo mejor se nos van a ir si no les damos este subsidio. Entonces, cuando usted ve el beneficio de dinero, que dicho sea de paso, en regalías, esta empresa, una de las dos mineras, dio $17 millones de regalías, lo cual es bueno. Y en subsidios energéticos, electricidad, alumbrado público y combustibles, el Estado le regaló $57 millones. Mejor dejen nomás así. Mejor no haga. Mejor que se enojen y se vayan. Dejen nomás. Este país, yo no estoy en contra de la minería, de hecho creo que genera trabajo, inversión y todo cuando lo hacen bien. Pero es que nosotros los ecuatorianos nos ponemos la soga en el cuello. Nosotros somos los más grandes boicoteadores de nuestro desarrollo. No es posible que, por ejemplo, el Ecuador, a Galápagos, por ejemplo, lo conocen como la gasolinera del narcotráfico, esto con un artículo portada del Washington Post. No es lo mismo, por ejemplo, lo que están haciendo con el contrabando perdónenme, se me cayó ok, perdón. No es lo mismo el contrabando que está pasando de combustibles, donde estamos obviamente financiando el tema de combustibles para Colombia y Perú. No es posible que la pesca de los atuneros y el sector pesquero tengan subsidios. No es posible que los mineros tengan subsidios. Cuando tienen, evidentemente les va bien, presentan, por ejemplo, hay una empresa que presentó como $500 millones de utilidades, qué bueno por esta empresa, pues no necesitan los subsidios. ¿Por qué les tenemos que dar? Y además, es que, Jorge Luis, esas utilidades ellos las consiguen gracias a lo que nosotros pagamos para que ellos tengan el subsidio. Entonces ahí es cuando yo siempre le digo a la gente, usted dice eso no me interesa, eso a mí no me afecta. No, señor, porque nosotros estamos pagando para que otras empresas que tienen grandes utilidades tengan el subsidio. Entonces esa es la construcción social que le está haciendo falta a este país. Me parece muy, muy interesante lo que estamos diciendo y quiero traer así a la memoria a mi papi, un gran luchador, Fernando Villavicencio, quien siempre estaba buscándole la quinta pata al gato en las contrataciones, en justamente cómo se entregaban tanto los campos mineros como los campos petroleros, todas estas situaciones que han sido parte de nuestros recursos naturales. Fernando nos deja una información muy potente y nos decía el otro día en un video que lo veíamos, más de 20 veces volvieron a poner el estado de excepción en el sector energético y para poder hacer estas licitaciones a dedo y entregar en las peores condiciones para el país a todas estas empresas que ahora están siendo investigadas por la justicia internacional, porque aquí en Ecuador no ha pasado nada. La gente sigue diciendo ojalá volviera Correa y los buenos tiempos, cuando realmente durante todo ese tiempo fue que a través de los estados de excepción se entregaron de nuestros recursos de rodillas ante estas empresas. Y claro, justamente en el inicio del programa, Jorge Luis, hablábamos de este documental que lo dirigió localmente el Carlos Andrés Vera, que es Mi País Robado. En este documental, que es muy chévere, te recomiendo que lo veas si no lo has visto todavía, cuentan cómo el Fernando se enfrentó a toda esta mafia desde la legalidad, con papeles, con documentos, mostrando cómo estaban mal hechos los contratos y entregados de estas formas ilícitas, generando desde la legalidad todos estos espacios para que hayan sobornos. Yo entiendo que de eso es de lo que estamos hablando aquí. Estamos hablando de cómo los sobornos siguen generando estos status quo en los que jamás se piensa en el Ecuador, jamás se piensa, como siempre decimos, en los sagrados intereses de nuestro país y de nuestra gente, sino en engordar las barriguitas de estas personas que ya sabemos que tienen ahí su chanchullo. Realmente es un tema, pienso que además hay que profundizarlo con una nota en periodismo de investigación. No, con un podcast, en esto ya lo dijo Sí, también se puede hablar de eso. Sí, un tema interesante. Y además yo tuve el gusto de conocerlo personalmente a tu señor padre. Solo quiero poner unos números, yo sé que ya estamos terminando, pero quiero poner unos números porque la gente dice, bueno, ¿cuánto perderemos? ¿De qué se trata y tal? Y no mucha gente habla del status quo de los importadores de combustibles.
siempre ven otras mafias y otras cosas, que por ahí se robó a alguien algo por una construcción y todo, que no es poca cosa, pero el grueso de la corrupción está en la importación de combustibles. Hace 2 años importamos, agárrense bien, 7.846 millones de dólares, perdón, 7.646 millones de dólares. El año pasado importamos 6.800 millones de dólares. Entonces, wow, parece que estamos haciendo lo mejor. No, simplemente bajó el precio del petróleo, pero aumentamos 10 o 12% la cantidad de volumen de importación de combustibles. ¿Y cuánto hemos importado en los últimos 12, 15 años? Más de 68.000 millones de dólares en combustibles. Esto es casi comparado con la deuda externa del país. Y el año pasado dimos en subsidios más de 4.000 millones de dólares. O sea, importamos combustibles, 76%, subsidiamos enormemente, les damos subsidios a quienes no necesitan, por ejemplo, el sector minero, y además resulta que no aprovechamos nuestros recursos porque estos señoritos que se creen dueños del país bloquean con sus contactos, con sus amigos, con obviamente con el tema de beneficiarios y con funcionarios de Petroecuador, de los ministerios y todo, que usualmente están en mandos medios, bloquean las iniciativas nacionales. Con esto termino. Un exministro, que ahora sí voy a decir el nombre, el exministro René Ortiz, exsecretario de la OPEP, porque en ese entonces tocaba al Ecuador nombrar al secretario general, un hombre conocedor, un hombre estudiado, no puede decir que no conoce, dijo que el país solo tenía petróleo y no gas, y resulta que no hay país petrolero en el mundo que no tenga gas. Claro. Y él proponía además que se cierre Campo Amistad para que se utilice la infraestructura para importar gas, porque es más fácil. Entonces, eso no es gratis, eso tiene intereses de por medio. Y qué bueno, y celebro de su programa, y celebro de periodistas con conocimiento, con criterio, además con sangre, puedan justamente poder comunicar a la ciudadanía, que conozca a la ciudadanía, que no es que estamos mal económicamente porque Dios castigó al Ecuador, tanto es que no nos ha castigado que tenemos gas y nos damos el lujo de quemarlo. Nos ha castigado el que no nos paramos fuerte entre todos y ponemos un pare a estos sinvergüenzas y decimos: aquí en el Ecuador tenemos que sacar adelante al país con nuestros recursos, primero nuestros recursos. Entonces yo aplaudo su programa, gracias por la invitación y espero que haya sido un aporte para su valiosa audiencia. Antes de que te vayas, Jorge Luis, ¿qué le podemos darle un mensaje a las nuevas autoridades, al nuevo gobierno que ya va más de 100 días, sigue siendo nuevo, sigue cometiendo errores de novato, pero ¿qué le podemos decir al actual gobierno con respecto a este tema del gas, con respecto a este valiosa testimonio que dan las niñas de los mecheros? Incluso pareciera que ellas están más capacitadas que muchos técnicos. Entonces, ¿qué le podemos decir al presidente, a los ministros, a la gente que está ahora a cargo de este negocio? Súper sencillo. La solución es facilita. Recíbanlas a las niñas, no les tengan miedo. Con las niñas váyanse al oriente. Miren la cantidad de dinero que estamos quemando. Esta solución, si la pensamos de forma patriótica, al único que le perjudica es a los importadores de combustibles, porque beneficiamos al ambiente, beneficiamos a las comunidades y sobre todo, sin dejar de lado, que es muy importante las dos primeras cosas, beneficiamos a nuestra economía, porque es mucho más barato producir ese gas, extraerle las riquezas que tiene, propanos, butanos, metanos, para hacer GLP, gas natural, gasolinas naturales, que además lamentablemente se usan para otras aplicaciones no tan legales o nada legales. Uh-huh. Entonces, si usted ve que es una gran noticia tener esto, que qué bueno que el país es bendecido con gas, qué bueno que hay unas ciudadanas valientes como estas niñas que nos han dado un ejemplo a todos y que hay que aplaudirlas.
Decir, oigan, ustedes que están preocupadas, vengan y sean parte de la solución. Y propongamos una solución que además es sencillita, porque hay muchas empresas como la nuestra que están interesados en aprovechar ese gas y generar recursos para el país. Y qué pena por los importadores de combustibles, que son los únicos perdedores. Pero hay que enfrentarlos. Pero también son los perdedores los que se pierden el soborno. Por eso es que no se mueve la cosa, ¿no? Eso es lo que pasa. Bueno, pero entonces ahí hay una decisión política. Exactamente. Que tiene que tomar este gobierno y la ministra, o el ministro que esté a cargo, me refiero a anteriores administraciones, de decir, oigan, se acabó la fiesta. Pero hay que, o sea, digamos, cuando usted dice se acabó la fiesta, pero 3 funcionarios como el señor Miranda dicen es que el Contraloría, es que este papel está mal, es que esto y que el otro, usted tiene que poner mano dura y decirle, señores, se van y aquí me firman los que tienen que firmar, evidentemente procesos que sean legales, sean bien hechos y todo esto, pero no hay nada peor para el país. O sea, un mal proceso es mejor que tener ese gas quemándose o no aprovechándose en Campo Amistad, por ejemplo, que además también tiene mechero. Y contaminando el ambiente. Yo sí me quiero hacer aquí eco de sus palabras, Jorge Luis, en lo que usted nos ha dicho. Recíbanles a las niñas, no les tengan miedo. En vez de mandarles a la fuerza pública como lo hicieron en esta semana, recíbanles, escúchenles. No puedo creer yo que el monstruo del Estado se ponga en contra de 9 niñas que no son más que víctimas de diversas actividades. Ya perdieron a sus padres, están con miedo y representando a un pueblo que tiene miedo de también sufrir cáncer. Y aparte les están diciendo, miren, tenemos una propuesta, no solamente es que les queremos molestar y que no les queremos dejar entrar, no, porque les aseguro que más bien si es que fuera así, ahí sí les pusieran atención, pero como es gente que realmente es propositiva para este país, entonces ahí sí le mandan a que les aplaste la fuerza pública, a que la justicia les caiga encima, porque les recuerdo, amigos que nos están escuchando el día de hoy, ellas ya ganaron un proceso judicial, es decir, ya la justicia, las leyes les dio la razón a estas niñas. Por otro lado, el artículo 71 de la Constitución del Ecuador nos dice y reconoce a la naturaleza como un sujeto más del Estado. Y yo recuerdo, ¿no?, cómo festejaron de las primeras constituciones que tiene ese reconocimiento a la naturaleza y los progres y un montón de gente que se llenaba la boca hablando de todo esto. ¿Para qué? Para que quede en letra muerta escrita en una constitución y hoy no tienen ni derechos ni las niñas, ni la naturaleza, ni la gente que está muriendo ahí cerca con cáncer, ni siquiera el resto de ecuatorianos que pudiésemos tener un beneficio por la mejor explotación de nuestros recursos, señor presidente y señores ministros, porque no es de ustedes, no es de los importadores, no es de los que están cobrando la coima, esos recursos son nuestros. Y eso es lo que ustedes tienen que entender, que lo único que son es administradores de los recursos de todos los ecuatorianos. Y por eso todos los ecuatorianos deberíamos levantar nuestra voz y exigir que administren bien nuestros recursos, porque si no, al ser de votar esos administradores no más. Ténganle miedo a una cuencana brava. Ténganle miedo porque se ponen tremendas. Realmente te agradezco muchísimo, Jorge Luis. Ha sido una entrevista muy chévere. Y bueno, también nos llenamos de indignación y esa indignación es parte de esta estrategia rebelde de luchar en contra de la impunidad y de la corrupción. Te agradezco muchísimo por esta entrevista, por conversar con nosotras y pues te voy a buscar en el transcurso de la semana para hacer una nota bien chévere y potente para periodismo de investigación. Canalicemos esas iras que tenemos en generación de un acuerdo común, de un objetivo común, de que la gente conozca que hay alternativas, de que no veamos solo lo que pasa en la tele y cómo estas pobres niñas ni siquiera las dejan venir a Quito, sino más bien apoyemos esa iniciativa. Fíjese que le habla a alguien que está en el sector energético, que debería ser contrario, digamos, a las niñas y a las luchas ambientalistas. Yo creo que ahí hay puntos, obviamente, comunes, donde tenemos un enemigo común, que son los importadores de combustibles. Entonces, y la corrupción. Exacto. La corrupción, porque si al final tenemos que aprovechar nuestros recursos, pues lo hagamos bien, de forma segura, apoyando primero a lo nuestro. Y además con el total cuidado del medio ambiente. Nosotros somos totalmente partidarios del cuidado del medio ambiente, así crecimos. Esa es la forma en la que nos han educado. Así que pues ahora no hay que hacerse de la vista gorda. Apuntémoslos con el dedo. Y les invito a que los apuntemos con el dedo.
para que esta gente entienda que ya las nuevas generaciones yo ya soy un poquito más viejo, pero no nos dejamos comer el cuento de las tonterías que hacen. Tremendo. Esta entrevista ha sido muy potente. Te agradecemos mucho, Jorge. Nos despedimos de aquí. Eres un invitado más de Rebeldes Sin Pausa. Bienvenido siempre. Esta es tu casa. Muchas gracias por la invitación. Un abrazo. Gracias, chao. Gracias. Bueno, y nosotros, queridos amigos, creo que para pasar este momento de rebeldía con ira que hemos tenido el día de hoy, se enoja la Carmita, cuidado. Al darnos cuenta cómo realmente es que es indignante, es indignante tantos recursos que Dios nos regaló a este país y que no puedan administrarlo porque tienen metido en la cabeza que solamente es para que ellos se roben. O sea, pienso que sí debemos indignarnos y que sí debemos hacer algo realmente organizándonos todos los ecuatorianos. Pero bueno, pasemos. Algo que quiero decir para cerrar y también como cambiarle el mood, es que lo que decía el Jorge, ¿no? Nosotros tenemos que ir cambiando ese chip generacional porque vamos dejando un legado en esta tierra. ¿Qué legado es el que vamos dejando? Este programa se ha tratado mucho de los legados, del legado de los Muentes, los otros legados también, como en el podcast con el Carlos Andrés, ustedes van a ver sobre el legado de él también, lo difícil que es ser además del hijo de alguien que es un personaje público, y pues por aquí también nos pasa lo mismo, como llevar esa lucha tan potente de Fernando Villavicencio pues a lo que está pasando ahora, al día a día, es algo muy fuerte. Pero también pensemos en estas niñas valientes. ¿Cuál es el legado? Primero, que ellas han recibido del país algo tan duro que lo han podido transformar en esa valentía. Y ahora nosotros, como ciudadanos, tomar el poder y el control de por lo menos nuestro metro cuadrado y pensar, ¿cuál es el legado que yo estoy dejando? Mi propio camino que yo estoy dejando para mis hijos, para las generaciones venideras, para el día a día de la gente que viene después. Pienso que eso es muy importante entender, que allá estamos yendo, realmente estamos yendo a un precipicio, sin legados, sin valores, totalmente vacío de esa pasión por defender la vida. Y esa es una invitación para que pues nos empapemos cada vez más de esta camiseta ecuatoriana, ¿no? Nos pongamos la camiseta y podamos todos jalar para el mismo lado. Y justamente a eso es a donde yo quería llegar con este consejo que nadie me ha pedido. Yo quiero hablar hoy día de la cuencaneidad. Quiero hablar de cómo conseguimos lo que Cuenca ha sido, cómo la vamos perdiendo, cómo vamos quitando ese legado que nosotros recibimos, los de mi generación, que ya no somos tan jóvenes, tampoco los recibimos. Nosotros pudimos recibir a una Cuenca con el agua más rica de todo el país. Pudimos recibir a una Cuenca que tiene o que tenía sus calles, sus avenidas, sus parques completamente limpia, sin basura. Tenemos todavía, nos pasaba ahora con mi querida amiga agente del caos, en la avenida Ordóñez Lazo, donde se supone que los carros van a 55, me parece que es, para no ser multados. Por ahí hay un paso cebra. Nosotros cruzamos la mitad de la vía tranquilamente, nos paramos en el parter e inmediatamente los carros se detuvieron. Cosa que no pasa en otras ciudades. Claro, y yo que vengo de Quito, por ejemplo, me acuerdo, o sea, Quito es del atolladero, es del infierno, una ciudad de infierno, pienso que... Pero, no, chendo. Pero lo que digo es que aquí, cuando llego a Cuenca, con el corazón roto y la soledad andante, y yo quería lanzarme a la calle y los carros me paraban. ¿Cómo es eso, Cuenca? No, realmente algo muy bacán, ver cómo cuidan su ciudad, las casas, todo limpio, las calles limpias. Y luego me di cuenta de algo. Decía yo, qué chévere que esta ciudad. Y luego me di cuenta que las hormigas chúas limpian. Exacto, o sea, no es que la gente es limpia. A eso es que las hormigas chúas se sacan la madre. A eso es a donde yo quería llegar. ¿Por qué? Porque como les digo, hace 35 años por ahí que estaba en la escuela, a nosotros nos enseñaban. Teníamos una materia que se llamaba lugar natal. Teníamos una materia que se llamaba turismo. Teníamos momentos en los que salíamos a la calle. Y desde que salíamos nos decía, tienen que llevar una fundita, porque en la calle no se bota nada, usted, sino el que menos ensucia. Entonces, ese es el consejo que yo les quiero dejar este día, porque todavía tenemos una ciudad hermosa. Miren, teníamos la visita del fin de semana anterior unos amigos de Quito y ellos decían,
vamos al Gran Vía y no encontramos el torniquete. ¿Cómo controlan que la gente que se sube paga? No, es que eso no tenemos que controlar porque nosotros si sabemos. hay un chulillo por ahí que te persigue y si te encuentra te cagas. Como decir, uno le puede mirar feo a alguien que está haciendo algo indebido y uno le puede decir a alguien con educación, oye, recoge tu basura, mira cómo estás dejando. Y esas son las cosas que no se deben eso, por perder. ejemplo, con los animalitos, salen a los parques, no llevan Tengo su una fundita. foto, oiga, Esa si mi es otra vecino, cosa. si mi vecino de enfrente está viendo este programa, el Chester siempre se caca en mi llano. Y tengo fotos del Chester en posición, porque ya a veces es como, yo les amo a los perros no tienen la culpa. Pero mi vecino le abre la puerta al Chester en la mañana y le vale gato a dónde se va el Chester y a él le gusta cacar en la puerta de mi casa. Entonces ese es el llamado a todos nuestros amigos cuencanos a mantener, y les ofrezco traer para la próxima semana una fracción de nuestra historia para que vayamos recordando, porque pienso que esa es una de las razones por las cuales ya se va terminando esa sangre guerrera que decía mi querida agente del caos. Tenemos ahí que meterle ñeque para que esta ciudad salga adelante, y siempre digo, desde aquí, desde el sur, vamos a tener un norte ético, un norte de principios y valores para nuestro país. Qué bonito eso. Este programa ha sido especial, fue pregrabado, no se olviden, pero con una gran entrevista. También fíjense que el resto de la semana vamos a estar publicando cosas muy interesantes en periodismo de investigación para traerles un súper programa el siguiente domingo. No se olviden de dejarnos igual sus comentarios, los vamos a estar leyendo la próxima semana. Vamos a... Eso, muy cuencano. No. ¿Sabes qué? Un amigo dice un día, ¿cuándo me traes no sé qué? Ya te llevé a Y yo, wow, ¿qué? ¿Qué me estás diciendo? Y otra cuencanidad que me encanta. Algo le digo, y le digo, ¿dónde está? ¿Dónde estaré? ¿Qué tan estará? Y yo, wow, ¿qué está pasando aquí? No, ya eso es parte del cantado. Eso sí es parte del cantado. Yo amo la cuencanidad, de verdad, soy su fan, Cuenca. Nos vemos la próxima semana. Nos vemos el próximo domingo, queridos rebeldes.